Sí, hola, hola. Nos está oyendo. Segundo. Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias Se ha detectado una amenaza. para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakel Zeus Induceus y Samael Joab Batorweor, hoy en voz de nuestro venerable maestro Arcolanda. Le pedimos a un ser de la sala, a una Eva, que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. Bueno, excelente día. Vamos a ubicarnos mirando hacia el oriente, de frente al oriente, y las Magdus en actitud de recibir, que se llama la runa de Peticel. Padre Sacro, bondadosa energía, gratísimas damos por tantas bendiciones recibidas. Gratísimas, Señor, porque siempre licencias que vuestras ondas, vuestras altas, magnéticas y energéticas sean con cada uno de nosotros. Y su delicada presencia nos ayuda, nos fortalece, nos envuelve, nos levanta y nos sostiene. Gratísimas, Padre misericordioso, por la sabiduría que nos ofrendas. Gratísimas, Padre misericordioso, porque hoy licencias que haya la forma de poder oír vuestro sacro mensaje a través de la garganta poderosa del venerable Maestro Arcolanda. Gratísimas, Padre, y licencia que nuestros oídos se abran y así podamos captar este valioso mensaje. Padre misericordioso, gratísimas damos por todos y cada uno de los seres presentes, por sus familias, por sus buenas intenciones. Padre misericordioso, gratísimas damos por contar con la valiosa presencia del venerable Maestro Arcolanda, su tiempo, su energía, y así de su sacra garganta pueda salir esta sacra doctrina que hoy alicertará a nuestros seres. Gratísimas, Padre bondadoso, por esta fuente virtual Sautelis, por tu sacra sexualidad, esta fuente virtual de tu sacra sexualidad y la venerable maestra Barribalcer, que la sostengas siempre, valerosa, amable, amorosa como es ella. Gratísimas, Padre, por tanto y más. Todo esto y mucho más lo dejamos en el simbre de Jehová que le une a Om sea. Gratitud, venerable Mahatma y venerable maestro Arcolanda, adelante con su disertación. Muy buen dinero y buena salud, venerable maestro Canto de Luz, Mahatma Dulvigen y todos los oyentes de esta emisora, tu sacra sexualidad. A esta vez en un tema llamado las ventanas y las puertas. Damos gratitud a los maestres Hakel Zeus Induceus y Samael Joab Batorweor, para los cuales va nuestro respeto, nuestra honra, nuestra veneración. Ellos son las puertas para que podamos nosotros haber iniciado el proceso del despertar de la conciencia.
Y son las ventanas por donde podemos mirar con la sabiduría, cual atalayas, la advertencia de lo que hay afuera y lo que hay dentro. Osad entrar por la senda o el camino ancho, por la puerta estrecha y no por el camino ancho. La puerta estrecha nos lleva al reino de los cielos y la puerta ancha o la ancha puerta lleva a la perdición. Cuando estábamos haciendo el heliocrón bíblico con el venerable maestro Hakelim Seus Induceus, el maestro nos explicó este tema tan importante, identificar cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta angosta. El maestro nos enseñó a hacer el heliocrón o el año sabático, que consistía en que cada día su merced y todos los que estamos en la sala podemos leer paso a paso un memoradium o un capítulo de las Sacras Escrituras hebreas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se debe leer la Biblia en forma ordenada para que se pueda comprender el proceso de desarrollo tanto exotérico como mesotérico y aún el esotérico. O sea, el más vulgar, el más común, el más término medio para la comprensión de personas del mundo común y también el mensaje significativo, alegórico, parabólico o simbólico. Cuando las personas tienen o teníamos los esfínteres relajados, indisciplinados, descontrolados, generábamos la puerta ancha, o sea, ese camino ancho que permite que las fuentes de las aguas vivas se desborden y se pierdan. Empero, la gimnasia interna exige reconocimiento, reconocimiento interno. O sea, que estudiemos cómo es que la puerta se cierra o se abre. Cómo es que las puertas de la vida pueden servir para puertas de la muerte, o cómo puede ser que las puertas de la muerte se puedan tornar en puertas de vida. Estudiar el libro que más habla de Dios en estas áreas del mundo, la Sagrada Biblia, es intentar ingresar por la puerta estrecha. Se requiere un porcentaje de paciencia o de ciencia de Dios o ciencia de paz o paciencia, que es lo mismo, para comprender por qué el año sabático o el heliocrón sabático dota al discípulo, como el maestro nos lo enseñó, de un don que se llama el don del consejo. Ese don se llama el de la conciencia. O sea, toda persona que logre leer la Biblia paso a paso, memoradium a memoradium o capítulo a capítulo, hasta terminarlo en el orden que es, logrará una inyección, lograremos y logramos una inyección de esa fuerza del Señor de la conciencia que se llama Azazel, que el Señor de la conciencia que se llama Caón, el Señor de la conciencia que se llama la talidad. O sea, el monje tal, el maestro tal.
es posible que al principio, cuando se esté iniciando a leer la Biblia, por ser la Biblia un libro que tiene 7 sellos, que en la medida en que el discípulo abre cada uno de los 7 chakras, se abren las puertas del conocimiento o de la sabiduría íntima, la del ser, la de Dios. El maestro nos decía, maestro Kelly, en el kilómetro 8, cuando nos enseñó el año sabático, que era sorprendente ver, y nos preguntó a todos, absolutamente a todos los que estábamos allá un sábado en el kilómetro 8, donde hacíamos el culto ritual, como se le llamaba en aquellos días, a lo que hoy conocemos como el sacrofonesón. El culto ritual consistía en hacer un oracel, después vocalizar chakra por chakra con las vocales respectivas un himno o un lin sagrado, un canto sagrado, viviendo y sintiéndolo, concentrados aquí y ahora en el tema que estamos desarrollando, descubriendo que es una práctica para que la energía pase a ser refinada de glándula endocrina en glándula endocrina y de centro energético o esfera energética o disco electromagnético llamados chakras. Cuando el discípulo muta su energía por todos los chakras, al principio, cuando estamos destapando los conductos espermídicos y sube por Ida y Pingalá, se están limpiando. El primer ascenso se llama la montaña de la purificación. Cuando la energía llega al chakra coronario o el chakra pineal y empieza a descender la energía que ya se convirtió en gas, esa energía tiene que descender. Y para que un gas descienda es muy complejo porque la ley de gravedad no permite que los gases bajen. Los elementos de poca densidad o que son más volátiles son elementos que se ubican arriba. Por eso el aire y los gases, las nubes son la mayor demostración de la condensación o del inicio de un ciclo de condensación de los gases del oxígeno gasificado y del hidrógeno gasificado, formando lo que llamamos agua con la electricidad o la electricidad. Cuando el discípulo abre los 7 chakras, ya sea uno por uno, y luego hacia abajo empieza a tratar de descender ese gas, tiene que utilizar presiones de mayor nivel. ¿Y cuáles son esas presiones? Pues las presiones de la vida diaria. Nosotros estábamos pensando que esas presiones solo se limitaban al proceso genitosexual. No es así. No es así. Esa fue nuestra equivocación en ese entonces. Creer que la energía sexual se mutaba solo usando los órganos genitales. Y claro que tienen que ver mucho, pero es la vida diaria la que permite que ese impulso foático, que los órganos sagrados de la sexualidad activan por medio de la mutacel, de la sublimacel o de la sublimación, la transmutación de la energía, como se decía antiguamente, el cambio de la energía, tiene que ver con los genitales, pero más allá se logra con las presiones o con el estrés, como le han llamado algunas personas en otros lenguajes, la tensión que genera la vida diaria permite que pasemos las pruebas de esa energía que está esperando de chakra en chakra para ascender. La energía que está en el plano mental
necesita ascender al plano de la voluntad, que es el quinto. La energía mental está en el cuarto plano. La energía de la voluntad y del verbo, de la palabra, está en el quinto. La energía de la conciencia en el sexto y la energía de la espiritualidad del Atman está en el séptimo. Luego se invierte el proceso y tenemos que descenderla. Y esas fuerzas de descenso se convierten para un gas, descender significa ascender. Es lo contrario. Bajar para subir. Es una bajada subiente o ascendente. Por eso, para poder subir se necesita saber bajar. Por eso se habla de subida de las cales, que son los primeros 7 chakras, por los cordones Ira y Pingala. Luego se habla de descenso de las cales, que son los 7 chakras. No por los mismos conductos que subió van a descender, jamás, porque eso sería caer. La energía desciende ya por otro conducto central que se llama Susumna. Y ese conducto Susumna debe y conecta 7 chakras, que ya sabemos que son 8. Pero ¿qué sucede? Esos 8 o esos 7 chakras deben llegar hasta el Muladhara, o sea, el bajar las cales significa lo gasificado, bajarlo hasta el Muladhara para que pueda entrar al centro del Susumna, que es otro tubo más chico que está en el centro, ya que la columna es tubular. Son 3 tubos superpuestos, fundamentalmente hablando. El último tubo, que es el centralis, el central, se llama el Chitrini, que es el mismo Nadi Chitra que conocemos esotéricamente. Y el Chitrini es el chi de las 3 fuerzas, la del maestro, la del Mahatma y la del dragón o el Cristo íntimo, o sea, la del Padre, la de la Madre y del Hijo, ascendiendo por la vertical ascendente central que se llama el sendero del medio o el sendero Tao. Toda persona que llegue a empezar a mutar allá ya está en el camino del Tao. Antes estamos aspirando o estábamos aspirando. El maestro Samael nos decía que el único estudiante en la gnosis que recibió la llave Tao para ascender a los misterios del sendero en medio se llamó el venerable maestro Garga Kuichines, que su bodhisattva o su cuerpo físico se conoció como el venerable o el respetable señor Julio Medina Vizcaíno, ciudadano originario del Magdalena o el departamento del Magdalena en Colombia. Él recibió la llave Tao de boca a oído del venerable maestro Samael aún peor. Y por eso el venerable maestro Gargacuchines alcanzó el grado de dragón amarillo, o sea, un Buda viviente, porque pudo pasar la primer montaña, que es de la purificación, que es donde los defectos se deben descondensar. Descondensar es volatilizarlos para convertirlos en méritos. Son 7 chakras ascendiendo por Ida y Pingala. Esa es la montaña de la purificación. La segunda montaña se llama la montaña de la iluminación, o sea, el despertar. Es cuando el discípulo, después de haber limpiado o haber aprendido a limpiar la energía, empieza con esa energía ya más limpia a encender las lámparas, ahí donde se despierta la conciencia. Ahí es, en el descenso de las cales, en forma gasificada la energía, descendiendo chakra por chakra. Cada vez que llega la energía a cada chakra lo enciende, ahí donde el aceite refinado produce la luz que le corresponde a cada chakra. Y el discípulo despierta conciencia y empieza a descubrir que hay misterios que están más allá de la nariz y que están más adentro de lo conocido comúnmente. O sea, están más allá del esoterismo, del mesoterismo y el exoterismo,
y empezamos a caminar por el sendero del esoterismo, que significa comprender lo misterioso, descubrir lo oculto, comprender la luz en la oscuridad, descubrir lo bueno de lo malo y aún lo malo de lo bueno. Esa es la montaña de la iluminación o de la iluminacel, la segunda montaña. ¿Y cuál es la tercera montaña que el maestro Samael Aun Weor enseñó? Se llama la montaña de la de la perfección. Se llama la montaña de la perfección magistral, que es donde el maestro, el Padre interno, que es Jehová en nos, se empieza a expresar en el cuerpo físico de ese ser con una fuerza sostenida, porque hay un combustible que la sostiene en forma permanente. La Madre Divina Kundalini, la Madre Divina individual o independiente que cada cual ser tenemos, se llama el Mahatma. Ese simbre que su merced recibió de Mahatma es el simbre de su Madre Divina. La Madre Divina particular que tanto nos habló el maestro Samael Aun Weor, hoy Samael Bator Weor. Ese es el Mahatma. Si su merced tiene el simbre, cuando quiera clamar a las fuerzas del amor, que es la Madre Divina en nos, podemos decirlo a simbre propio o a nombre propio, con el simbre que su merced le fue develado como Mahatma. Allí el Hijo, que es el Cristo íntimo, que es el escudriñador, el investigador, el que no come entero. El dragón interno es el dragador. Draga es un artefacto que sirve para sacar, escarbar la tierra, extraer, hasta buscar un fondo y encontrar los elementos más profundos. Ese dragón es el que permite, ese es el Hijo, la sabiduría de luz, es el que permite que se pueda interpretar la Biblia en el sentido más claro de la palabra. O sea, el padre y la madre gestan un hijo que se llama el Cristo íntimo, que esotéricamente se le conoce como el resplandeciente dragón de sabiduría. Y se llama resplandeciente cuando llega al chakra frontal, porque antes está empezando a resplandecer. Cuando está en chakra muladhara o dragón vértebra 1, 2, 3, 4, cuando está en el chakra basal, cuando está en el chakra solar, cuando está en el chakra cardíaco, y el dragón morado todavía no ha despertado internamente para mirar la verdad en forma escueta o más escueta, más abierta. El Cristo íntimo es el que permite descubrir el sagrado misterio del vitriolus. Vitriol, como se escribe esotérica inti, está constituido por 7 letras que tiene que ver con los 7 chakras. Pero la palabra vitriol, la B, la primer V o V de la vidental, V de Victoria, significa visita. La I, que es la letra que sigue, significa el interior, el interno. La T, la tercera letra que es T, de la palabra vitriol, la primera letra es la tercera letra es la T, significa terra o tierra. O sea, los errores, el sexo internamente, la base de toda la sabiduría, el sexo, tanto del bien como del mal. La letra R, que es la cuarta letra, significa rectificar. ¿Qué es rectificar? Pulir, mejorar, purificar, sutilizar, descondensar. Eso significa rectificar.
La I, que es la siguiente, la quinta letra es la I, significa ignis, o sea, fuego, el INRI. Y el último, la L, significa la lápiz, que es la piedra fundamental, que significa el reconocer que el cuerpo, óigase bien, que el cuerpo es la piedra de levantada o de caída. Y ese Pedro, ese Petro, esa piedra, que es el principio, que es Pedro, Pedro es el apóstol del verbo, o sea, weor, el poder de la palabra. ¿Y dónde es que se recibe el Tao? En el sexo y en la garganta. Ahí se recibe el Tao. O la llave Tao vibra ahí en esos dos sacros lugares. Entonces, cuando el discípulo empieza a leer la Biblia, descubre que puede entender o podemos entender mejor cuando lo hacemos capítulo a capítulo, memoradium a memoradium, en la medida en que se esté purificando cosa y recosa, dice una frase alquímica, coser y recoser es la esencia del ser. Lo que estábamos hablando, las presiones de la vida, de la cotidianidad de todos los días, esa simple acción de hacer las cosas bien o no hacerlas, eso es una presión de la vida. Que su merced sabe que de la casa uno debe salir, de su casa uno debe salir con la pierna derecha y el izquierdo atrás. O sea, el primer paso hacia afuera es con el pie derecho. Eso lo sabemos. Si estamos despiertos, lo hacemos bien. Y vamos a crecer en el despertar. Si vamos a entrar al inodoro, por ejemplo, o vamos a entrar a un lugar negativo, sabemos que debemos ingresar con el pie derecho y no con la izquierda, porque al ingresar con la izquierda, nosotros estaríamos aceptando recibir la característica del lugar negativo donde se fue a entrar. Si vamos a entrar a un cementerio o quizás a un lugar donde la vibración son negativas, son inodoro, o a pasar por un lugar donde no es el mejor, debemos saber que el primer paso que demos es la base del triunfo o del fracaso. ¿Se empezó bien o se empezó mal? Tener conciencia de la instantaneidad es reconocer la sabiduría de las presiones de la vida para hacer menos malos o cometer menos errores. Cuando se lee la Biblia paso a paso, se empieza a descubrir que aunque uno la lea 7 veces, yo voy para la 6ª vez que leo la Biblia completa y les confieso que voy descubriendo otras cosas que antes no descubría, ya sea por descuido, ya sea por falta de mérito, ya sea por falta de atención o de comprensión. Se descubre la verdad en la medida en que uno va despertando por dentro. El don del consejo que la Biblia nos otorga nos abre la puerta estrecha, óigase bien, porque la puerta estrecha genera más presión. Entonces en la vida van a haber más presiones, pero más conciencia para superarlas. Por eso hay personas que cuando no entendíamos esto y empezamos a purificar la energía, teníamos más poluciones y decíamos, maestro, pero ¿por qué? Si antes que comía carne, tomaba café, chocolate, tomábamos cerveza, quizás gaseosas, chatarra, basura y tanta inmundicia, y perdíamos la energía, pero no tanto, y ahorita que empezamos a purificarla, entonces más pérdidas estamos viendo en algunos aspectos. ¿Por qué? Es por eso, porque se aumentan las presiones y debemos estar muy atentos para saberlas manejar. Cuando decimos atentos es que no caigamos en la tentación, eso significa atento, sin tentarse o sin dejarse tentar. O sea, estar en vigilancia, en autoobservancia. Y existen muchos mantras para hacerlo, empero como mucho se ha reiterado
el mantra más poderoso para que todos los mantras tengan vigencia en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, es que el discípulo tomemos conciencia de la importancia del Señor Cristo en forma gaseosa, que es el oxígeno. Adquirir más conciencia es entrar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha implica que debemos entrar más ordenados, amigos. Cuando un grupo de personas van a entrar por una puerta estrecha, deben darse el paso, debemos ir en orden. En cambio, por la puerta ancha, eso entran en turba, más turba y más turba, o más turbia y más turbia. La puerta estrecha hace que las personas tengan o tengamos que esperar una fila, un orden. Y eso tiene otros significados. Por eso leer la Biblia va abriéndonos por Dharma la conciencia. Pero obvio, no basta con leer la Biblia, es entender que lo que estamos leyendo en la Biblia podamos aplicarlo en forma asertiva en la vida diaria. Y eso tiene muchos bemoles, su merced que me está oyendo lo sabe. Aquí podemos decirlo porque así fue que se nos fue enseñado y así lo hemos visto en nuestras vidas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, o vamos a decirlo, hay mucho estrecho. Hay puerta estrecha. Cuando el discípulo toma más conciencia de la importancia de practicar la doctrina en la vida diaria, tiene que estudiar primero. Porque si no estudia la doctrina y no la interpreta o no la interpretamos adecuadamente, podemos cometer errores. Porque se puede interpretar al revés. Al revés. O no se tiene la claridad en la forma como se está entendiendo. Entonces, la vida diaria, en la estrechez, las presiones de la vida diaria nos van a mostrar si podemos pasar la energía de un chakra al otro. Son las pruebas, las tentaciones, los exámenes. Decía el maestro Samael Aun Weor, el maestro Kurun Heller, o sea, el maestro Viracocha, decía que la prueba máxima de un varón es una Eva. Y la prueba máxima de una dama o una Eva es un varón. Empero esa prueba, todo mundo se enfrenta a ella, ya sea para aceptarla y superarla o para rechazarla y desviarse hacia la soltería o casarse y desviarse hacia la magia negra o hacia el camino de la caída por no saber hacer las cosas bien. Pero si se hace bien, como también decía el maestro Luxemil, un maestro argentino que fue contemporáneo del venerable maestro Samael Aun Weor y el maestro Sivananda, entre los estudiantes védicos, que no reconocer, o mejor, reconocer que el sexo es una prueba menester, necesaria. ¿Cómo manejar el sexo? O sea, cómo manejar la prueba, la base, la prueba de la densidad. La prueba sexual es la prueba de la densidad que tengamos nosotros. Es la esclavitud que tenemos nosotros en los diferentes planos, físico, vital, emocional, mental, en la voluntad, en la palabra, en la conciencia, en la espiritualidad, en todos los niveles. El sexo, la castidad tiene que ver totalmente. La forma como lo hagamos, y el discípulo, si nosotros como discípulos reconocemos que el libro que más habla de Dios en esta área del mundo es la Biblia hebrea, lo que llaman la Biblia cristiana.
El maestro nos dijo cuando nos enseñó a hacer el año sabático, o sea, el heliocrón sabático, ¿cuántos libros han leído su mercedes? Cuando después de que nos pregunta a todos, ¿quién ha leído la Biblia completa de pasta a pasta? Del Génesis a Apocalipsis. Nadie la habíamos leído. Nadie la habíamos leído. ¿Por qué? Porque se creía que eso era un libro religioso, así de sencillo. Otros decían que era un libro que enloquecía a las personas. Otros decían que es un libro que nadie entiende, que es muy enredado. No es esto. Es que en la medida en que las expresiones de la vida nosotros vayamos superando limitantes, vayamos superando egos, yoes, demonios, etcétera, etcétera, en la vida va a pasar similar. Vamos a tener más facilidad para superar las presiones de la misma. O sea, menos complicaciones. Eso, tener conciencia es supremamente importante. No como algunas personas dicen, no, a mí que no me develen seres, porque no quiero tener compromisos, porque yo sé que si me devela un ser, estoy comprometido a cumplir la doctrina. Se ha detectado una amenaza. Y así se detectan las amenazas. La gente le da miedo enfrentarse a cumplir la doctrina porque si recibe seres va a estar más comprometido. Por favor, entre más conciencia tengamos, más luz va a haber para superar las limitantes de la doctrina y de los que están fuera de la doctrina. Eso debería como decir, no, yo no quiero estudiar, aprender a sumar porque voy a estar comprometido a tener que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por favor, eso nos va a ahorrar muchísimos problemas. Como si a una persona le dice, mire, le vamos a dar de herencia, le dejaron 10.000 millones de dólares. Uy, no los voy a recibir porque qué tal que me atraquen. ¿Qué tal que me pierda con todo ese dinero? Mejor no lo recibo. Se ha detectado una amenaza. Otra amenaza. Eso es otra amenaza. Entonces el Satán interno empieza a meterle miedo al discípulo. No reciba simbres porque está más comprometido y se encarna si no lo cumple. Pero no dice lo contrario. Si no cumple lo que ignora, tan mal pagará. Porque la ley dice, la ignorancia no exime de la culpabilidad. O sea, la ignorancia no exime o no quita el pecado. Disminuye, pero no lo quita. Si una persona va por una calle en su carro y no vio el aviso que decía peligro a 30 metros, se cayó la calzada, como a veces aparecen los avisos en algunos lugares, y si el conductor va desprevenido, no leyó el aviso y siguió derecho, ¿qué puede pasar? ¿Será que va a decir, ay, mejor no saber leer, porque es que si sé leer, entonces voy a tener que comprometerme a tener que estar mirando todos los avisos, interpretarlos, pereza? Ahí dice el ego, Satán interno. Satán internamente dice, vosotros sois libres, hagan lo que se les dé la gana. La libertad de Satán es esa, hagan todo lo que se les dé la gana, pero no dice la verdad que está escondida detrás de esas mentiras. Vosotros sois libres en tomar las decisiones, pero no sois libres en elegir la consecuencia. Una persona que violó una ley, pues él tuvo la libertad para elegir violarla, claro que sí, pero no va a tener la libertad de decir, yo elijo las consecuencias que me van a pasar. Y si no leí la ley, elijo que la consecuencia sea benéfica para mí. Eso no lo puede elegir una persona que diga, yo me tiro de un segundo piso y soy libre y no me voy a creer ese cuento de que la ley de gravedad rige en esta tierra. Yo soy libre y la ley de gravedad no me rige a mí. Me tira de un segundo piso, ¿qué puede pasar? ¿Será que el hecho de considerarse libre que Satán le metió puede caer al piso levitando y acolchonadamente?
Satán nos engañó en los cielos y nos dijo que él tenía la verdadera libertad, que no había ni una ley. Así nos dijo, no hay leyes para ustedes, son libres de verdad en el cosmos. No se sometan a la ley del amor, no se sometan a la ley de la responsabilidad, no se sometan a la ley del Dharma, el karma, no se sometan a ninguna ley. En ese momento él nos estaba diciendo, la ley que yo decreto como Satán es que se violen todas las leyes. Ese es el lenguaje subconsciente. El que esté dormido, como estábamos nosotros allá, nos dormimos, nos dejamos dormir, fascinar por él y caímos en los errores que ya hoy conocemos o que ya empezamos a conocer. La tercera montaña es el tercer velo de la gran iniciación. Se llama la de la perfección magistral. ¿Por qué? Porque es donde empieza el camino de regreso al absoluto. Se llama la vertical ascendente. Esa es. Por eso el maestro decía que habían maestros que perdían el semen todavía y son maestros develados y pierden el semen todavía. ¿Y por qué el cuerpo físico pierde el semen? Porque todavía están por la espiraloide, o sea, ida y pingalá. ¿Y qué pasa? Ahí la energía puede subir o bajar en cualquier momento. No hay un control. Cuando ya ese maestro empieza a purificarse a un nivel mayor, o sea, ese maestro empieza a salir de los chakras inferiores, porque hay maestros negros, maestros caobas, maestros amarillo agua, maestros amarillo fuego, maestros morados, maestros azul verbo. Pero cuando el maestro llega al entrecejo, a la conciencia, ahí nace la conciencia individual del maestro y se empieza a expresar en mejores hechos en su vida diaria. Nace, no estamos diciendo que ahí terminó su obra, empieza la conciencia a iluminarse para comprender cómo no dejar bajar la energía. Y si es un maestro, una maestra, empiezan a descubrir cómo internamente en la vida diaria van aprendiendo técnicas de castidad que su propia vida nos las va enseñando. Los maestros Kelly y Samael ubican todos los elementos en la vida diaria para que nosotros seamos instruidos por ellos en la vida diaria. Por eso todo discípulo, como todo estudiante, pasa por exámenes previas, quizzes, parciales, finales, porque es necesario que se verifique el aprendizaje. La puerta estrecha es cuando un discípulo somos probados. La puerta ancha es cuando estamos, como dicen, a las anchas, a nuestras anchas, sin vigilancia o sin disciplina exigida. Pero cuando llegan las pruebas, las presiones, ahí sí es tú y yo, yo y tú. Somos nosotros con nosotros mismos, enfrentándonos al espejo de la vida, que puede ser nuestra esposa o nuestro esposo, si es una Eva, nuestro hermano, nuestra hermana, el antropogenio de la fuente, puede ser el vecino, puede ser el ser que me encontré. Todos afuera están aquí adentro, personificados por los defectos que tengamos y aún por los méritos que tengamos. Entonces, leer la Biblia paso a paso es abrir la puerta estrecha que nos da más impulso. Usted sabe por dónde se eleva la presión de un elemento, si por una manguera ancha o una manguera delgada. Cuando viene la manguera ancha y se le reduce el diámetro para mandarlo por otra manguera delgada, se acelera la velocidad o el avance de ese líquido o de ese gas o lo que vaya transitando por ese conducto. Por eso no esperemos ir del camino estrecho al ancho, del ancho al estrecho. Y por eso mucha gente siente miedo cuando empiezan a darse cuenta o empezamos a darnos cuenta que la responsabilidad que tenemos es mayor, pero los desiertos, las cerraciertas o las herramientas para defendernos es mucho más amplia. ¿Cómo vamos a decir que estudiar es malo
Si estudiar es como su nombre lo dice, estudia, 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 estudia. Es tu luz. Estudios, 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 estudios. Es Dios. La sabiduría es Dios, mostrándonos el bien o el mal, pero es Dios. Y la puerta estrecha nos permite, usando la sabiduría del íntimo, que es el Cristo interno, el dragón interno, el dragador, el que tiene escamas para manejar el agua, garras para manejar la tierra, alas para manejar el aire y fuego para vivir entre los volcanes y también producir fuego. Ese es el dragón, no esa bestia representativa que algunas personas creen que asusta a los que no conocen el sagrado misterio puesto ahí, en esa imagen antropomorfa llamada el dragón. Veníamos hablando con un maestro de esta sagrada doctrina de la importancia de conocer el mal, de identificarlo para poder defendernos de ellos, porque adentro tenemos esas dos fuerzas, pero si están en orden, guiadas por el íntimo, un demonio o una jauría de lobos arriadas o manejadas por un domesticador, un manejador, un domador de lobos, de bestias, pueden servir para muchas cosas, como se conoce hoy con los lobos siberianos, que los adiestran y se convierten en animales que transportan o impulsan la gente en unos trineos. 4 o 5 lobos siberianos, 6, 7, 8 amestrados o domesticados, sirven para jalar un hombre de 70, 80 kilos. Claro, cada lobo tiene un promedio de 40 kilos, 30 kilos de peso y de fuerza mucha. Un buey salvaje es un animal demasiadamente feroz, pero una vez se domestica, logró dominarlo un hombre ganadero que tenga la ciencia de la tauromaquia en alguna de sus bases, hace que esos cachos ya no representen un peligro y que esa bestia de 400 más kilos se vuelva dócil, mansa, para poder ayudar a labrar un terreno, con una yunta, empezar a abrir la tierra, a escudriñar la tierra, o sea, los errores de nosotros. Ese es el Tauro interior. Cuando el Tauro interior se domestica, esa bestia feroz y brava, agresiva, repulsiva, se puede convertir en una buena amistad, un buen hermano que nos ayude y que nosotros podamos ayudarle a él, brindándole un techito, aportándole también aliciertos, unos pastizales bien buenos, permitiéndole que si se enferma, vigilarle y ayudarlo a sanar, haciéndole medicinitas. Tantas cosas que un domador, un domesticador, ese es el maestro interno. El domador, el domesticador, y utiliza a su hijo para que le ayude en esa labor. El dragón, o sea, el Cristo íntimo, para lograrlo. La inyección de sabiduría que se recibe cuando nos atrevemos a entrar por la puerta estrecha de leer la Biblia paso a paso, capítulo por capítulo. No estamos diciendo que debemos ser o tienen que ser eruditos de la teología, no señores, dijo el maestro, no necesita ser un letrado, porque la divinidad por Dharma le entrega a la persona que con humildad se haya atrevido a recibir y a ordenarse, a obedecer esa ley sagrada que dice obedecer, ovo del ser, huevos del ser, semillas del ser, leyendo la Biblia memoradium por memoradium, o sea, capítulo por capítulo. Hágalo, atrévase, y al final recibiremos un don, se llama una inyección de conciencia. No importa que la persona sea de cualquier estatus social, recibe el Dharma de los jueces de la ley. El monje tal ubica ahí en el entrecejo un sello de consejería individual para que comprendamos mejor las situaciones, las expresiones de la vida. No es que seamos perfectos, no.
que seamos menos imperfectos. Por eso fue dicho, o nos fue dicho, todas las puertas están cerradas para el necio o para el pecador, menos una. ¿Cuál es esa menos una? Vamos a abrir, maestro Canto de Luz, los tonos para que el público nos diga cuál es la puerta que quedó abierta para el pecador. Adelante, venerable maestro Canto de Luz. Venerable maestro. Sí, señor maestro, estamos pidiendo que por favor abra los fondos para que entre el público nos contesten la pregunta: ¿cuál es la puerta que se abre para el pecador o para el necio? Para el indigno, para todos nosotros los rebeldes de la tierra, ¿cuál puerta nos dejó abierta la divinidad? Perfectamente, venerable maestro. Entonces, la honorable Betty había abierto el fono. Adelante. La puerta ancha, maestro, que es donde puede entrar Raimundo y todo el mundo, porque la puerta estrecha es para entrar realmente los que podemos entrar, sabiendo de que podemos entrar ordenadamente. Es lo que entiendo yo de esta gran doctrina, maestro. Bueno, han levantado la mano, venerable ser Tunei Seple. Adelante. Sí, buen día, maestro. La puerta que está abierta para los pecadores es la puerta del arrepentimiento. Gratitud, venerable ser. ¿Quién más nos puede dar un porte al respecto? Buen día, Lunar, venerable maestro. Gratitudes por su enseñanza. Es el arrepentimiento. Pedir perdón a Dios es arrepentirse uno de sus maldades. Gracias, maestro. Gratitud, venerable ser aquí. Adelante, venerable o honorable Arelis. Licencia, maestro, es que no entendí la pregunta. ¿Cuál es la puerta que tienen, la única puerta que tienen los pecadores? La única puerta que tienen abierta. La ancha, maestro, la que lo conduce hacia el pecado. Es la puerta más fácil, aparentemente. La puerta angosta es la puerta que nos lleva hacia Dios, hasta donde siempre he entendido. Gratitud, venerable maestra. Para la gente es muy difícil practicar lo que tiene, lo bueno. Entonces por eso se le llaman angosta. Gratitud. Adelante, venerable Mahatma Vinue. Buen día para todos. Yo también creo que es la puerta del arrepentimiento, porque recuerdo en uno de los libros del venerable maestro Samael Aún Weor, él decía que había más fiesta en el cielo por una persona que se arrepentía que por 1000 que no necesitaban arrepentimiento. Gratísimas. Gratísimas a vuestra merced. Honorable Rubí, adelante.
Buen día, buen dinero, buena salud. Mi nombre es Rubí, sí, mi nombre es la general C. Pascuida. Yo considero, es conmigo, ¿sí? Es con mi ser, ¿sí? Claro, madre, adelante. Venerable maestra Pascuida, le estamos oyendo. Venerables, buen día, buen dinero, buena salud para todos los presentes en la sala. La puerta abierta es la puerta y la oportunidad que Dios ha dado a toda la humanidad para el arrepentimiento. Y no solo a Inti para los que ya estamos arrepentidos, sino para los que no están. Y para los que estamos, porque de todas maneras, en el ir y venir de nuestra existencia, a pesar de que conocemos estos caminos, todos los días y cada instante de nuestras existencias, vivimos a prueba. Cada momento tenemos que vivir en vigía o en vigilancia, como dicen nuestros amados maestros Hakel Zeus Induceos y nuestro maestro Samael Joab Torweor. Porque no solo Inti, la puerta así esté abierta, con un error que cometamos se nos puede cerrar. Entonces, la puerta significa para nos esa oportunidad de que nuestras almas se sublimen y se pongan en paz con Dios y con todo lo creado. Gratísimo. Gratísima, venerable maestra Pascuida. ¿Qué más tiene un porte al respecto? Adelante. Bueno, maestro, vamos a continuar diciéndoles. Esa puerta del arrepentimiento tiene timbre, tiene nombre. Y que la mayoría de los seres humanos en la Biblia no habíamos entendido por qué se puso en la puerta del Edén un querubín dorado, una espada refulgente o refulgente para no permitir el paso del indigno. Esa puerta se llama la puerta de la sexualidad pura, la puerta de la castidad, la puerta del manejo del sexo. Porque cada esperma que salve un varón, todo ser humano, por malo que sea, salva mínimo un esperma, así no sepa de castidad. Porque por ley natural, los espermas, un 10% de los espermas que se producen en las gónadas de un varón y un 10% de la carga o altarga vitriólica que produce una Eva, porque quiera o porque no quieran, se pasa a los chakras superiores. Se pasa a los chakras superiores para alicertar esos cuerpos y mantenerlos en latente actividad, latente activos o latentes inactivos. De tal forma, el maestro en una ocasión nos decía que un pastor de cualquier denominación religiosa tenía una misión especial educando unas ovejitas y que se le tenía en cuenta todo eso. Pero que todo eso que él estaba haciendo, o ese pastor o esa pastora, estaba sumando en su interior, óigase bien, sumando en su interior grabaciones de arrepentimiento con Dios o de guerra contra Dios. ¿Cómo le parece? Por eso la mayoría de la gente pide, cuando se le dice cuál es la máxima aspiración espiritual que vuestra merced tiene en la vida, la mayoría de la gente decíamos y dice, todavía mucha gente que le preguntamos, contesta, estar en paz con Dios. O sea que se reconoce que estamos en guerra con Dios o contra Dios. Porque los egos son guerra contra Dios. Los defectos son guerra contra Dios. Los demonios, los residuales egoicos, los agregados son guerra contra Dios. Y cuando éramos estudiantes gnósticos, no se nos fue permitido en esa época, por indignos o por lo que fuera, entender que un ego no era igual a un defecto y que un defecto no era igual a un yo y que un yo no es igual a un residual egoico y que un residual egoico no es igual a un agregado psicológico y que un agregado psicológico no es igual a un demonio y que un demonio no es igual a una legión y que una legión no es igual a un basilisco y que un basilisco no es igual a un dragón rojo
etcétera, etcétera. No teníamos comprensión de eso. Y por eso todo el tiempo considerábamos que era lo mismo. Cuando el maestro Kelvin Zeus ingresa a la doctrina taoísta, o nos dio la opción como íntimo de Dios encarnado en la esfera, de forjar un pueblo que sirva de semilla, no porque seamos perfectos, no, un pueblo que busque ser menos imperfecto. O sea, que empecemos a entender qué significa arrepenta o arrepienta. Arrepentirse, arre es una orden categórica, arre. En el ejército se dice ar, que significa fuego. Fuego, fuego, fuego. Fue ego, ego fue. La fuerza del fuego está físicamente hablando. Eso fue lo que nos hizo mucho fracasar a nosotros. Por eso en la gnosis no pudimos alcanzar la castidad como era, porque no entendíamos que el fuego, el elemento Texas, sale de lo físico y lo químico, no solo de lo espiritual, como casi todos estábamos esperando. Nadie que viva en esta tierra, si no tiene auxilio de la materia física, química, se muere, todo el mundo morimos. Nadie vive si no tiene fuego físico. ¿Y cuál es el fuego físico? Pues, ¿de dónde sale el fuego físico? ¿Qué es lo que impulsa las calorías o el calor, la fuerza que impulsa nuestra vida? Pues la energía. ¿Y de dónde viene la energía? Pues de las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Y la calidad que estos tres paquetes nutricionales tengan va mostrando si nosotros vamos dirigidos por el ego, por Satán, o por Jehová Dios, por el Cristo íntimo, la Madre Divina. Por eso, la primera tentación que el Cristo recibió se tiene que ver con los alimentos. Porque por ahí entra la base de la energía. Y si vamos a comer alimento ego, va a producir un fuego que no es fuego, sino ciego, 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 ciego. Por eso el primer fundacierto dice, niego, me niego. Hay que negarse a sí mismo, o sea, no hacer caso al demonio, al defecto, al yo, al ego, al demonio. Las pasiones, tenemos que saberlas domesticar. Y si comemos fuego, oiga bien, tabatejas de origen carnígeno, de las proteínas de las carnes o las proteínas de las bestias, que son ego celular, físico, químico, todo lo psíquico tiene en el núcleo de cada célula energía, fuerza física en el ADN. Eso tenemos que entenderlo. Si no se entiende eso, como nos pasó en la gnosis, y decíamos, ¿quién soy yo? Me llamo Pepito, me llamo Juan, Gustavo, Víctor. ¿Qué estoy haciendo? Comiéndome aquí esta carnita. ¿En dónde? En mi casa, aquí en el comedor de la sala. Pero no teníamos la sabiduría, la conciencia para entender que esa dinámica tiene resultados objetivos si tenemos sabiduría. Por eso este sagrado elegido taoísta al principio se llamó escuela de sabiduría o escolador de sabiduría, que es lo mismo, fuente de sabiduría. Y por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal es ese, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Tenemos que aprenderla para diferenciar el uno del otro y no caer. Todavía encontramos muchos hermanos gnósticos, rosacruces, que siguen comiendo chorizo, marrano, muertadela, salchichón, salchicha, ajeno. Todo ese proceso que nosotros también tan mal estuvimos haciendo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos faltaba la sabiduría, entender que los juegos que vienen de los azúcares limpios, de la miel de abejas o de la panelita que no está procesada con sintéticos, eso es un juego que alumbra. En cambio el otro es un humo que enceguece y no nos dejaba ver, y por eso no encontrábamos resultados.
las grasas saturadas que vienen de la grasa o de la manteca del marrano, de la res, del pescado, del pollo y demás, y otras grasas hasta de algunos lácteos. Si no se tiene la mesura, la prudencia para administrar bien eso y saber cuál sí, cuál no, son grasas ego, en la cual estamos diciendo sí ego, sí al ego, sí al ego, sí al ego, sí al ego, y sí al ego, y sí al ego, y así se ve gente que alega por todo. Alego y alego y alegan, y eso se ve en las fuentes y en los diferentes lugares del mundo, gente que alega o alego contra la ciencia que nos ayuda a evitar caer en el infierno de una enfermedad. Una enfermedad es un infierno, un estado inferior de conciencia en la enfermedad. ¿Y por qué caímos allí o por qué se llega allí una persona, cualquiera de nosotros o cualquier persona sobre la esfera? Porque somos alegadores contra Dios, alegamos la sabiduría y sabiendo el bien no lo hacemos. Por eso fue dicho, el mal, el pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien y no lo hace, o sea, no lo hacemos. Por eso tener sabiduría es clave y leer la Biblia de punta a punta es una inyección gratuita de sabiduría. Bueno, gratuita en el sentido de que nadie nos va a cobrar. Nos toca emplear un porcentaje de nuestra voluntad y tiempo para estudiar ese libro tan sagrado. Mire, el maestro nos preguntó, ¿cuántos libros habéis leído vosotros que no son la Biblia del principio al fin? Y claro, yo me acordé cuando el maestro nos preguntó eso, tendríamos, este que les habla tendría por ahí 18, 19 liocrones de edad. Y yo me había leído, me acuerdo, me había leído el libro 100 años de soledad, me había leído El coronel no tiene quien le escriba, me había leído La María de Jorge Isaac, me había leído Guasipungo de Jorge Casa, me había leído tantos libros, hasta el periódico se lo lee uno de pasta a pasta, revistas, y el libro que más habla de Dios no lo había leído. Pregunto, ¿qué será? ¿Qué es lo que nos impulsa a darle prioridad, más importancia a la lectura de lo que los hombres escriben y no priorizar el libro que más habla de Dios en esta región del planeta? Por eso el maestro dijo, hay un juez de la ley del karma que juzga la ley teológica que exige que si su merced sabía la existencia de Dios en cualquier región de la tierra y había un libro que más hablaba de él, si su merced lo estudió para poder ingresar a su vida una luz en el camino y hacer que la puerta estrecha tenga claridad por dónde debemos dar el siguiente paso. El Tao es el cierre de la puerta para que no se pierda la vida y se gane la vida todo el tiempo. La llave Tao. El sendero Tao es la sabiduría para saber cómo debemos comportarnos. Y es obvio que 1 a 100, eso tiene un porcentaje. Y ninguno de nosotros cumplimos el 100%, nadie. Es que ni siquiera el 50%. El maestro un día dijo, yo soy el creador del Tao sobre esta esfera y en este cuerpo ni siquiera el 15% alcanzo a cumplir de lo que es el Tao. Y aún así se nos abrió la puerta para que nos arrepintiéramos. Arrepenta significa arre el hombre. Penta significa pentalfa. Estrella de 5 puntas, o sea, los 5 elementos básicos, tierra, agua, fuego, aire y éter. O sonido. Hace unos días hablaba con un señor que le declararon cáncer de la médula, cáncer medular, una esclerosis múltiple. Y le di la medicina de los 5 elementos, un señor que solo pagaba medicinas farmacéuticas y medicinas de la ciencia de los hombres. Y resulta que cuando le di la medicina de que se tapara con tierrita de los pies hasta el cuello, con arenita,
en cualquier playa del río, cualquier playa del mar. Y le pregunté que si lo había hecho alguna vez, me dijo, nunca he hecho eso, jamás en mi vida he hecho eso. ¿Cómo les parece? Hay que volver a ser como niños. Los niños les gusta enterrarse en la arenita y jugar con la arenita. Hasta las gallinitas nos enseñan, se tapan con tierrita y arenita para quitarse en el larvero y los elementos negativos que salen con la madre Gea. Poner caolín o barro sobre el vientre cura cáncer de colon, elimina problemas de próstata, de vejiga, riñones, cuando se pone sobre la espalda también. Cura cualquier tipo de enfermedad. En el templo el maestro decía que los mejores médicos saben que el barro es la base sobre la cual se apoya el verdadero médico. El caolín. O si no, ¿sobre qué estamos parados nosotros? Sobre la tierra, sobre la piedra. Hay que apoyarse en la tierra, su merced que me está oyendo. Le dije al señor, tápese con arenita, nunca se había tapado. Le dije, bueno, su merced, ¿cada cuánto va a una cascada a echarse agua? Decía, no, yo nunca me bañé en una cascada. Oiga, un señor millonario, empresario, nunca se había bañado en una cascada. Y un señor con 58 heliocrones o años. Cuando le dije que debía caminar a pie descalzo sobre la tierrita, sobre el pastico, el pradito, la manga, dijo, si lo he hecho por ahí de paso accidentalmente, pero no porque me concentre a hacerlo, porque no saben los secretos que están en la naturaleza. Toca abrirse los chakras, los ojos, para ver otra dimensión de la madre divina expresada en la madre natura. Qué lindura, qué hermosura. Cuando le dije que tenía que hacer baño de sol, dijo, sí, yo sí me he soleado. Cuando le dije, su merced se ha soleado los genitales, dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Así me dijo, que cómo se me ocurría decirle que si se había soleado los genitales, le parecía un exabrupto. ¿Y por qué? Porque están velados los ojos de la conciencia. Y hay gente hasta esoteristas que uno le dice, a su merced, ¿alguna vez ha hecho un baño de sol? Que se haya soleado sus genitales, que se haya soleado sus pies, su cuerpo, sin ninguna clase de ropa. No lo han hecho. Y ponen diferentes abogados o personalidades que yo no tengo dónde hacerlo, que es que de pronto me miran. Hombre, es que si se va a poner a hacer un show, un espectáculo, un striptease o un exhibicionismo es entendible, pero merced de buscar un lugar prudente donde no haya acceso a la gente. Ay, que yo no tengo tierra, hombre, es que uno necesita tener tierra, su merced para un monte. Hay montañas donde no hay ni siquiera un alma por allá. A la gente no le gusta ir al campo generalmente. Hay muchas excepciones, claro, pero la gente de afuera le da miedo ir al campo. Hay gente que dice, no, yo no voy al campo porque me secuestran, la guerrilla me saca vacuna. Eso sacan cualquier pretexto. Siendo cierto en algún porcentaje, pero hay lugares donde se puede ir sin ese problema. Entonces le dije que caminara a pie descalzo sobre la montañita, sobre el pradito, sobre la tierra, que se asoleara su cuerpo, que si alguna vez había asoleado su lengua. Dijo, ¿la lengua? ¿Cómo así? Parecía extraño, claro. Hasta su merced que está estudiando esoterismo le parece raro. Por favor, escudriña en el calendario azteca qué es lo que hay en el centro de ese sol, para que entienda los misterios del poder de la palabra, pero de eso no vamos a hablar hoy. Lo mandé al señor a que se hiciera baño de sol, que se tapara con arenita, que se metiera una cascada siquiera una vez al mes. Que si no podía hacer ejercicio hasta sudar, que él dijo que sí montaba en bicicleta y por ahí salía a trotar, sudaba. Le dije, entonces métase a un saunita, vaporcito en la casa suya, que no sea un baño público, porque en los saunas públicos se recibe mucha inmundicia de otros y uno le echa la inmundicia propia a otros, eso no está bien. Es como meterse a bañar a una ducha con el vecino y con los otros por ahí, conocidos y desconocidos. ¿Sí lo haría su merced? Meterse en una ducha o en una tina a bañarse con un señor que viene de un pueblo, otro que viene de otro ahí, porque simplemente caben los tres, hay como 3 cigarrillos empacados. Lo más seguro es que no lo haríamos. Pero en una piscina, eso era
No, es que eso es natural, dice la gente, eso es normal. Pues sí, la norma del mal. Le dije, hágase un vaporcito en la casa. Cuando se hizo las últimas pruebas en la resonancia, no apareció cáncer. No apareció cáncer. Y el radiólogo asustado, los internistas asustados, porque ¿cómo así que tenía cáncer hace 2 meses y ya no tiene cáncer? Que tocaba hacer pruebas otra vez porque eso no podía hacer. O sea, no crees ni viendo. Entonces el Señor nos llamó para darnos gracias o gratitud por haberse sanado. Y le dijimos la verdad, agradezcale a Dios, que es el que nos ha enseñado la conciencia, la ciencia o la conciencia, la ciencia con nos o con nosotros, para reconocer que Dios es sencillo, humilde, y se deja pisar en la tierrita, en el pradito, en la arenita, para que nos curemos. Le dije que usara unos alpargatas de esas alpargantes o alpargatas chocatos de fique, que caminara siquiera en la casa cuando llegara de trabajar, se pusiera esas alpargatas y caminara en esos los chocatos de fique, que son las suelas de fique, ¿no? Que se pusiera zapatos de caucho, aislado de la madre, para que la madre no lo bendiga ni lo cure. Eso es ciego, eso es estar ciego, sí, decirle sí al ego, al Satán interno. La puerta estrecha es entrar en orden. La puerta que se abre para el pecador, el indigno, es tener la opción de que se disminuya el derrame del semen y se desaparezca. Bueno, benditos sean por haber estado aquí en este salón. Managda, mañana los esperamos a las 5 de la tarde, Dios mediante, para continuar en estas reflexiones que Dios nos inspira para que hagamos a nuestro pueblo y para nosotros mismos. Paz y luz, paz inverencial. Gratitud, venerable maestro. Ahí, si es posible, unas preguntas en el chat. Dice Miriam, excelente día, venerable maestro. Licencia, una pregunta. ¿Qué tiene que ver el líquido cefalorraquídeo con todo este proceso de la mutacel? Gratísimo, dice. Y también pregunta, ¿cuál es el reborrido que hace el aire cuando ingresa a través de la inhalación o inhalacel? Gratísimo. Bien. Son 2 preguntas que son prácticamente 2 conferencias, pero vamos a adelantar algo. Las aguas de arriba son el líquido cefalorraquídeo, es la verdadera fuente madre de las aguas. De ahí nacimos nosotros. Las aguas de la vida que puso Dios en el cerebro, en el encéfalo de todos nosotros. Es la primera porción o porcel del cuerpo templo de cualquier criatura que se forma. Es el cráneo y su contenido interno, el encéfalo. ¡Encéfalo! Que significa el ensémenis. Será puesto en el falo. Será puesto ahí en la entrada. Y por eso la espina dorsal es la proyección de la médula, que es la proyección del líquido cefalorraquídeo, y hasta donde llega el final de esa espina dorsal, que es en el hueso coxígeo, hasta allí hay agua cefalorraquídea. Y nuestro deber es que debemos aumentar el agua de la vida para aumentar la calidad espiritual que perdimos por violencia. Y todo lo que comemos, semilla, tiene agua de vida, o sea, líquido cefalorraquídeo, que la fundamentación más grande o la fundamentación más grande se llama sales electrolíticas o las 12 sales que tanto se hablan en la alquimia y que en bioquímica médica conocemos como las sales electrolíticas o las sales minerales que deben transitar en la médula ósea para producir sangre nueva. Ahí nace la sangre, en la médula. Ese es el camino de regreso, revivificar la médula. El líquido cefalorraquídeo que está intramedular lo nutre el esperma. Para eso fue hecho el esperma, no para engendrar hijos solamente como pensamos los seres humanos. Fue hecho para engendrar hijos hacia afuera, el que así lo quiera, y hijos hacia adentro, o espirituales, liberados, espermas libres, óvulos libres, el que así lo quiera. Por eso, toda la ciencia de la alquimia tiene que ver con el retorno a Dios, que es nutrir el líquido que recibimos, los talentos,
para que se multiplique y regresemos al Padre, multiplicando por 100, por 1000, por 10.000, por millón, por 10 millones, por 100 millones, esas semillas hacia adentro, porque cada grano de arroz es semen, cada grano de trigo es semen. Eso es líquido cefalorraquídeo de la naturaleza para que esos minerales que están ahí adentro formen porcel de nuestra energía seminal y asciendan. Por eso se ha dicho que la jalea real, la miel salínica, son productos que no producen semen fornicable, porque el semen que producen esos líquidos no se deja fornicar, se mete más rápido por la columna para nutrir la base mínima que un ser humano muta para poder sostener el ciclo de vida. Eso tiene otras explicaciones, pero por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, venerable maestro Canteoluz. Por favor, nos dice la segunda pregunta. Sí, venerable maestro, hablaba del recorrido del aire cuando se ingresa a través de la inhalación. Vea, la verdad, es una pregunta excelente y es una de las conferencias que tengo en orden para entregarle al pueblo, que es la interpretación del ciclo del oxígeno o el templo del aire en nosotros. Pero es bueno que sepan más que existen unas arterias y unas venas pulmonares, que son las que permiten que después de ingresar al corazón pase la sangre por medio del callado aórtico y las venas pulmonares y las arterias pulmonares hacia el pulmón y regresen para nutrir todo el cuerpo a través de la circulación mayor, que eso es otra explicación, de pronto en una conferencia más amplia lo haremos con mucho gusto. Por eso es bueno tener una buena circulación pectoral y para ello sabemos que las personas que tienen mejor capacidad pectoral, o sea, desarrollo de las fibras pectorales, van a tener más desarrollo posible de la capacidad pulmonar. O sea, almacenamiento de oxígeno o almacenamiento de oxígeno, que es el gas del despertar de la conciencia. No existe mantra tan poderoso como saber respirar para despertar la conciencia. La persona que pronunciemos cualquier mantra, bendito sea, pero si no se sabe respirar, estamos teorizándolo. El oxígeno es el que nos conecta a la vida. Negarlo sería engañarnos. Y a mayor caudal de oxígeno, que es el gas de la conciencia, no lo digo yo, cualquier libro de fisiología y bioquímica lo enseña. El oxígeno es el que permite el impulso de todas las funciones orgánicas. Sin él viene el contrario, que es el residuo o el dióxido de carbono, que es la muerte físico-química, la muerte mental, la muerte emocional. Una persona que tenga más gas carbónico va a alegar contra la doctrina. Las personas que más mal respiran encuentran enemigos donde no lo están y nos ven como enemigos a los que quizás queremos ayudarles. Su merced saben que en la actualidad hay un montón de plagiadores que andan por ahí acusándonos de que Arcolanda y otros maestros, el maestro Ondagón, el maestro Guasti, la maestra Acla, que el maestro Mahatma Aranduyán y otros, que somos lo peor, dicen. Pobrecitos, y ojalá les vaya bien, los bendecimos para que tengan un poquito más de oxígeno en el cerebro y dediquen ese tiempo a hacer el bien y a decir la verdad, no a encarmarse en recogiendo las personalidades de los que ellos están acusando en calumnia y en mentira. Tenemos que pedir por ellos para que les vaya bien, para que se retornen al camino y ayuden a este sendero. Pero me llamaba hoy una señorita y me decía, pero ¿cómo así, maestro? Que hay un tipo que dice que es Arcolanda y está hablando mal de Arcolanda, entonces, ¿quién es? ¿Está loco el tipo? Y es que cuando una persona no respira bien se enloquece. Se enloquece, porque el gas carbónico, el dióxido de carbono, produce obnubilación de los sentidos, desconexión bioquímica. No llega oxígeno ni al hígado, ni a los riñones, mucho menos al cerebro. La persona cuando está identificada con el ego, la forma como respira es muy superficial y muy deficiente. Pero cuando aprende a respirar, aprende que de la abundancia del corazón habla la boca. Benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial. Gratitud, venerable maestro. Si gusta dos preguntas, dice Heraclio
Venerable ser Heraclio honorable, ¿cómo tratar la enfermedad del Parkinson? Creo que es otra conferencia. Y dice Pleidanavia, do Pleidanavia pregunto, hablan de las puertas y ventanas, ¿a qué se refieren? ¿A lo físico terrenal o en nuestros cuerpos o en nuestro cuerpo dónde están? Venerable maestra Pleidanavia, ojalá su merced hubiera estado desde el principio, claro que sí, es en todos los niveles. Y claro, Managda, continuaremos con este importante tema. La invitamos a que se acerque para que sepa cómo se le hace mantenicierto a las ventanas nasales, cómo se le hace mantenicierto a las ventanas del alma, los ojos, porque la Biblia habla de que hay que ungir los ojos con colirio. ¿Qué significa ese misterio? ¿Cómo se le da vida a las ventanas auditivas, o sea, a las ventanas del verbo? Porque los oídos son la puerta del verbo. Un sordo es mudo. Y una persona que tiene mala graduación del oído medio y oído interno, interpreta distinto. Hay muchas larvas que se almacenan en los oídos, no solo físico-químicas, hay larvas espirituales. Managda, Dios mediante, enseñaremos cómo limpiarlas, lo que aprendimos de nuestros maestros. Cómo limpiar el ombligo, que es otra ventana, porque ahí se almacenan muchas energías negativas. A su merced no se le hace nada raro que a veces encuentren unas moticas de hilo en el ombligo. No se les hace nada raro. Eso tiene un porqué. Managda, vamos a explicarlo. ¿Por qué la ventana del cundartibador del ano tiene que aprendérsela a hacer mantencierto? ¿Cómo se hace para limpiar el colon? ¿Cómo se hace para cerrar el anillo anal? ¿Cómo se hace para abrirlo y limpiarlo adecuadamente? ¿Cómo es el giro de la limpieza del ano? Muchas cosas que en nuestro sueño, cuando no sabíamos esto, hacíamos las cosas al revés. ¿Cómo se hace para limpiar la abertura oral, la ventana oral y la puerta oral, la boca? La gente no sabía que hay un orden por donde es que empieza uno a cepillarse los dientes, si por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. No sabíamos hasta que el maestro nos enseñó. ¿Cómo se limpia la lengua? Porque la lengua no se debe limpiar hacia afuera, con casi todo el mundo lo hacíamos. Para programar una lengua blasfatua, chismosa y mentirosa, hay que aprender a limpiar la lengua en una forma, en Managda, Dios mediante lo enseñaremos. ¿Cómo hacer para entender que la uretra, que es una puerta y a la vez una ventana, cómo se le debe hacer aseo, cómo se deben trabajar los músculos internos, cómo se debe hacer que esa puerta de la vida se le haga un aseo, con qué mano se debe hacer el aseo, por qué, cómo debe ubicarse la mano cuando una persona está evacuando. Todo eso nos lo enseñó el maestro. La mano izquierda, por qué debe estar tocando, manejando la dirección, en el caso de los varones, del miembro genital y cómo se ubica. Todo eso tiene un secreto para hacer las cosas en orden. Entonces, maestra Pleidanavia, Managda, Dios mediante, la invitamos. Sabemos que su merced es de las mejores asiduas oyentes de estos portales. La invitamos para que Managda, con su cosillito ahí, el maestro, se haga presente y sigamos estudiando la doctrina taoísta, que es la puerta a los cielos. Antes, maestra, salúdeme a su costillito y dígale que no tenemos aceitico, que por favor nos diga cuándo hay aceitico para que cocinemos con el aceitico de la obra de Dios. Bueno, buen día para todos. Bueno, buen día. Es que yo estoy todavía laborando aquí en la oficina y no me fijé que había sido tan temprano. Yo le he pedido a todo el pueblo de Dios en otras conferencias de que oremos porque con tanto invierno no hubo cosecha y no hay aceite en ninguna porcel del Tolima, en ningún lado. Para que esa cosecha empiece a salir ahorita en diciembre, finales de diciembre y comienzo de enero, y que haya tránsito para que el Andique la pueda conseguir y podamos tenerle ese sagrado producto, y sobre todo que tomemos conciencia del pueblo de Dios a consumirlo. Bueno, maestra, gratísimas por su forme y ahí la esperamos que nos avise cuando haya aceitico de la obra para comerlo más limpio. Gratísimas. Maestro Canteoluz, adelante. Sí, venerable maestro, Heraclio decía cómo tratar la enfermedad del Parkinson
y alguien hace una sugerencia que tengan cuidado con un grupo que se hace llamar Sabiduría Taoísta, andan metiendo a los taoístas sin avisarles y ese es un grupo de plagiadores. Entonces, lo único que queda es, el señor Heraclio dice cómo tratar la enfermedad del Parkinson. Maestro, eso es, la verdad es otro tema muy amplio y yo le confieso con mucho respeto que las conferencias no fueron autorizadas para hacerlas como consulta médica porque se vuelven unipersonales. Aunque mucha gente aprende, la interpretación para una consulta hay que hacerla a nivel personalizado para que oigamos y nos oiga el impaciente o el paciente sobre algunos tópicos de la vida diaria, porque la base de la enfermedad está en la vida diaria mal enfocada o mal llevada. Hay personas que ya tienen todos los elementos para estar curados de todas las enfermedades, pero en la vida diaria no la ponen en práctica. Como hay personas que están enfermos y están haciendo muchos esfuerzos porque la enfermedad no desaparezca, muchísimos. Y la gente dice, pero ¿cómo así que está haciendo enfermo? Haciendo esfuerzos para que la enfermedad no desaparezca. Sí, porque aunque saben el bien, no lo hacen. Una persona que tenga vena varice, dígale, hágalo por prueba. Dígale, mire, evite tomar tinto y chocolate, grasa de marranito, de chancho, pues, de grasa de pollo, grasa de res. Uy, eso ellos dicen, no, no tengo con qué comer, ya no hay más nada que comer, doctor, porque ya no voy a comer más nada, porque ellos todo lo cierran al ego. Las personalidades se defienden porque el ego es el que sabe que donde hay una enfermedad, el ego se desarrolla mucho más fácil. La enfermedad es un hijo del ego. Y por eso hay personas que aunque dicen que no o decimos que no, en la práctica el hecho está mostrando que sí, que estamos o que quiere que la enfermedad o la enfermedad se prolifere, se aumente y se mantenga, se desarrolle, porque la enfermedad es Esto no se está escuchando. por eso en la actualidad hay cantidades de miembros pagos. Son personas pagadas por la oscuridad para denigrar de toda clase de taoísta que se esté esforzando por impulsar la obra de Dios y sacan un montón de mentiras acusando a los hermanos y meten la gente a los grupos sin que ni siquiera sepamos. Por ahí a mí me tienen dizque en un grupo de Facebook, yo ni siquiera he abierto Facebook en este retorno, nunca, jamás lo abrí ni lo abriré, porque el maestro Kelly South no fue muy claro fue cuando dijo en el cuerpo del señor arribajo, no se metan a esa red porque quedan enredados. Claro, el maestro dijo, si ya los que están enredados ahí usan eso para bien, háganlo, pero la gente lo usa es para aumentar la vanidad. Fotos, que foto en la playa, que foto en el baño, que foto en el inodoro, que foto haciendo popis, que foto haciendo chichi, que foto con mi bikini, foto con, oiga, o sea, se puede decir que es una cámara del ego. Esto no corresponde a un hijo de Dios. Claro, hay gente que lo usa para bien, pero vea lo que está pasando. Entonces, cuídense cuando su merced vean que están en esos grupos, bloqueen y salgan de ahí y denuncien de una vez. Porque son gente que se roba la identidad de su mercedes o de cualquiera de nosotros para decir pestes de nuestros hermanos que jamás ni siquiera por nuestro pensamiento han salido o han pasado. Pero para esas criaturas que si fueran guionistas de cine, yo creo que ganarían Óscares. Porque se inventan unos videos impresionantes y peor, se los creen, pero ahorita sí ya llegaron al colmo de los colmos, porque aparecen tipos que hablan, dizque, que soy Arcolanda y les vengo a contar estas cosas y empieza a hablar mal del mismo Arcolanda. O sea, es un loquito, ¿verdad? Que toca orar por él, porque es una criaturita
que ya sabemos quiénes son. Y son personas resentidas que tienen complejos de inferioridad, y como ven que Dios nos ha dado fuerza y nos sostiene en esta doctrina y nos ha dado buenos resultados para que prosperemos, entonces ellos se sienten lesionados porque Satán quiere ver que el camino de Dios es lo peor, y por eso fue dicho, él es engañador, el engañador de las almas. Y hay muchos grupos de esos. No se metan a discutir con esas personas, es perder el tiempo. Son grupos, no es uno solo, son varios que fueron denunciados y fueron sancionados por delitos, y hoy dicen que no, que ellos son inocentes y nosotros somos los delincuentes. Pues hombre, que muestren con ejemplo, den conferencias, doctrinas, nos dejen verlos, saber cuál es su nombre, su identidad pública, para saber qué maestro es el que quiere guiar a un pueblo hacia el bien y defender supuestamente el mal. Pues muestren el ejemplo, pero las sombras no quieren que las iluminen. Por eso cuando se ponen un reflector hacia a un animal que está en la oscuridad, un murciélago, esos salen corriendo, no les gusta la luz. Entonces los invitamos a que estén muy atentos y no se pongan a discutir con las personas. Tan pronto los metan en esos grupos, ¡zum!, salgan rápido. No den explicación, salgan. Porque siempre se presentan con anónimos, que soy el Chela Oro, dragón de sabiduría, que maestro no sé qué, pero no dicen el simbre para identificarlos, sino le ponen simbres raros. Cuando pase eso, vea, salgan de ahí rápido, porque los meten a su mercedes, les roban los datos, y hasta por ahí, si su merced se le meten al comentizador y le pueden robar. Hay gente que está robando dineros a nombre de taoístas. Dicen, es que habla el maestro tal y estoy pasando una necesidad, ayúdeme aquí. Y resulta que ese maestro ni siquiera tiene idea de que están hablando de él o que esté pasando una necesidad, y terminan robando a la gentecita. Entonces, oremos por ellos, es lo que le digo, oremos, pidamos para que la doctrina taoísta entre a ellos y también puedan ser salvos, como Dios nos está dando la bendición a todos nos. Benditos sean. Managda, nos estaremos volviendo a oír a 6 de las 5 de la tarde. Venerable maestro Canteoluz, por favor, adelante. Gratitud, venerable maestro Alcolanda, y muy amable por esta gran disertación, y pedimos a un varón de la sala que nos ayude con la oración final. Adelante. Venerable Serolaki, ¿nos puede ayudar con la oración? ¿Es tan amable? Sí, con mucho gusto. En runa de Pedicel, gratísima Dios Jehová, Padre, hacedor de todo bien, que nos ha licenciado este día y despéjanos nuestro entendimiento para comprender y practicar mejor esta sagrada doctrina. Gracias, Dios mío, por la bendición del sol que nos alumbró, por los aliciertos que tenemos. Gratitudes por nuestras familias. Padre Jehová, guíanos a todo momento y a todo instante, que sea el buen pensar, el buen hablar, el buen actuar en nos. Aum sea. Aum sea, gratitud a todos. Gratitud, muy amable, gratitud a todos. Los esperamos entonces, Managda, a las 5 de la tarde para otra conferencia y otro encuentro con la sabiduría. Que tengan buen día lunar y que reposen despertando. Gratitud.